Esto es así un poco experimental, entonces, pues a ver cómo nos sale. Para hacerlo más ágil, voy a estarles presentando algunas diapositivas para ir siguiendo la plática. Conforme vayan teniendo dudas, así como decía Miriam, ahí van anotando las preguntas y las voy a ir respondiendo al final. De cualquier manera, si hay preguntas ya muy específicas sobre algún tema en particular, ahí lo vamos a hacer llegar a algunos de nuestros socios y ya nos contactaríamos más adelante para responderlas. Entonces, si gustan, vamos comenzando. El tema del coronavirus, pues ya es un tema bastante comentado, ¿no? Es tan novedoso como comentado. Y aquí, pues no cabe duda que es algo que está impactando nuestras vidas en muchos sentidos, desde la perspectiva de salud, la cuestión de la dinámica familiar. Y todo este tema de la higiene, bueno, no lo voy a tocar directamente, me voy a concentrar en la parte del impacto que está teniendo en los negocios y de qué es lo que nosotros como empresarios podemos hacer más allá de lo que surja o deje de surgir de la parte de política pública. Entonces, pues antes de comenzar a hablar sobre recomendaciones y qué podemos hacer, yo quisiera dedicarle unos minutos a que platicáramos o a platicarles de algunas cosas para dimensionar realmente el problema del coronavirus para los negocios, ¿no? Y creo que el primer punto, el punto de partida de donde tenemos que comenzar es de dimensionarlo en términos de tiempo. Michael Levitt, que es premio Nobel de Química en el 2013, él dice que la pandemia del coronavirus se irá pronto. Él, de alguna manera, con sus modelos matemáticos, predijo acertadamente cuándo iba a terminar la pandemia en China. Y pues bueno, él ha reiterado en varias ocasiones que la pandemia pues no va a durar mucho como un problema eh, público mundial. Lo que sí es cierto es que aunque esto fuera cierto y aunque se cumplieran las predicciones de Levitt, el impacto va a haber creado ya una nueva normalidad. Es decir, el mundo ya no va a ser como era hasta el 2019, ¿no? Y estamos viendo y vamos a ver muchos cambios que, que no tienen nada más que ver con si usamos y no usamos tapabocas y si tenemos que quedarnos en casa o no. En realidad tenemos que ser conscientes que nuestro horizonte de toma de decisiones como empresarios, como ejecutivos, debe ir más allá de la contingencia sanitaria. Y quiero que este sea una primer premisa sobre la cual comencemos nuestra discusión. Eh, Hay mucha información y muchas recomendaciones muy valiosas sobre las acciones que hay que tomar de manera inmediata en términos de higiene, en términos del manejo de la contingencia. Eh, y, y tenemos que ver más allá de esta contingencia inmediata para tomar decisiones e irnos preparando. El segundo punto que yo quisiera poner sobre la mesa es, si bien una situación de incertidumbre de esta magnitud nos inquieta, lo cierto es que como humanidad, pues esto no es nuevo. Ya hemos estado aquí antes. Este, Desde la peste bubónica en el siglo XIV y luego se repitió en el siglo XIX hasta la pandemia
de la gripe española en 1918, donde se murieron alrededor de 50 millones de personas. Esto es algo que como humanidad ya hemos vivido y hoy por hoy podemos rescatar algunas enseñanzas. Y aquí yo quisiera que rescatáramos una en particular de la pandemia, la gripe española de 1918, y es que este fenómeno, esta gripe, esta pandemia, deprimió la economía. Eso no nos debe de quedar lugar a duda. Hubo una depresión como consecuencia de esta pandemia. Sin embargo, las intervenciones de salud pública no deprimieron esta economía. Es decir, no debemos de alarmarnos sobre las acciones que está motivando el gobierno en cuanto al impacto para la economía. Esta gráfica que les estoy mostrando, que están viendo ahí en su pantalla, es un estudio que hizo pues apenas el mes pasado unos investigadores del MIT, en donde ellos veían cuál había sido el impacto en la economía de aquellas ciudades que habían tomado medidas no farmacéuticas. Es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El distanciamiento social, el aislamiento, el uso de tapabocas, la restricción de movilidad y de actividad económica, etc. Los puntos que están en verde son las ciudades que comenzaron a tomar estas medidas en Estados Unidos antes y que las prolongaron por más tiempo. Es decir, que fueron mucho más agresivos en la aplicación de estrategias de contención de contención del contagio. Mientras que las rojas fueron ciudades que empezaron tarde o que comenzaron a levantar las restricciones antes de tiempo. Entonces, si se fijan, los puntos rojos, la tendencia es que lógicamente tengan más mortandad y que los puntos verdes tengan menos mortandad, pero no solo eso, si vemos el efecto en la caída del empleo, los puntos verdes salieron mejor librados en términos de empleo, ya viéndolo en un mediano plazo, ya para 1919, comparado con aquellas que no tomaron medidas agresivas por la contención. Entonces, esto nos debe llevar a una reflexión. Y es que cuidarnos todos unos a otros es indispensable, no solo del punto de vista humano, sino también del punto de vista económico. Es decir, debe de ser una invitación para todos nosotros a sumarnos, a hacer todo lo que sea posible para que estas medidas de contención las podamos llevar a cabo. Ahora, habiendo dicho eso, ahora sí vamos viendo qué estamos esperando. Eso fue en 1918. ¿Qué estamos esperando que suceda en los próximos años? Y aquí lo que coinciden los analistas que hemos estado ahí investigando, lo resuelve muy bien la gente de McKinsey, la firma consultora, y ellos observan que hay dos grandes variables que hay que estar evaluando para entender o poder dimensionar el impacto que va a tener en la economía la pandemia del coronavirus. Uno es el ritmo de contagio y la efectividad de las intervenciones de salud pública, es decir, qué tan efectivos somos como sociedad para contener el contagio. Y lo segundo es la efectividad de respuesta en materia económica. Y aquí yo sí quiero hacer una aclaración. En materia económica, involucra tanto las políticas públicas como la forma en que reaccionamos como iniciativa privada. Entonces, si tomamos esas dos variables y las graficáramos y dijéramos, bueno, la efectividad de la respuesta puede ir desde no efectivas, medianamente efectivas, hasta muy efectivas, tanto en materia económica
como en las intervenciones de salud, ¿qué estaríamos esperando? Supongamos que tenemos un control rápido y efectivo del contagio y una aplicación una respuesta efectiva en materia económica. Bueno, lo que estaríamos observando es que el Producto Interno Bruto se caería como está cayendo y vendría un repunte de la economía rápido y bastante vigoroso, ¿no? Es una recuperación en V, le dicen los economistas. Para ponerlo en referencia, este es el tipo de recuperación que tuvo Canadá en la crisis del 2008, la crisis financiera. Si las intervenciones económicas fueran parcialmente efectivas, es decir, no son suficientes para propiciar una recuperación en B, lo que estaríamos observando es una recuperación en U, en donde el tiempo recuperarnos sería un poco más largo, no habría una recuperación tan rápida, pero igual habría una recuperación saludable y al cabo de unos meses estaríamos en los mismos ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y si las medidas económicas no fueran efectivas, estaríamos observando una recuperación en L, en donde tendríamos ya una afectación del crecimiento en el largo plazo y la recuperación pues, sería de varios años, sería multianual. Como referencia, esta es la recuperación que ha estado experimentando a raíz de la crisis de 2008 Grecia. Ese es el ejemplo. Ahora, el fenómeno del coronavirus no es un fenómeno económico, es un fenómeno de salud, por lo que viene esta otra variable que son la efectividad de las intervenciones en salud pública. Y si ponemos esa variable y decimos, bueno, si las intervenciones de salud pública son medianamente efectivas, es decir, lo logramos contener, pero no del todo y hay recurrencia, pues lo que vamos a tener es ese tipo de escenarios, pero con altibajos, en donde comienza a haber algo de actividad, pero de pronto hay un rebrote y nos tenemos que volver a frenar y luego volver a arrancar, y es una recuperación irregular. Y pues bueno, el escenario más pesimista de todos es si no somos exitosos en el tema de salud pública y tenemos una situación de contagio generalizado, pues entonces en el mejor de los casos tendríamos una recuperación en W, que le comentan los economistas, en donde hay una recuperación muy prolongada, que tenemos que prácticamente esperar a que la enfermedad vaya desapareciendo y la contengamos vía vacunas, hasta una situación ya de un decrecimiento de largo plazo, ¿no? Que sería un escenario muy negativo. Los expertos coinciden que el mundo va a andar más o menos por estos 4 escenarios. Y aquí hay una pequeña puntualización que quiero hacer. No todo el mundo se va a ver afectado igual y no todo el mundo se va a recuperar de la misma manera. Pero en términos generales, se espera que el mundo se recupere en uno de estos 4 escenarios. Si me preguntan a mí, y por favor tómenlo como una opinión únicamente, no una teoría, es que nosotros vamos a andar rondando en estos 4 escenarios. Yo creo que el tema de contención en la cuestión de salud ha sido de regular para arriba, vamos a verlo de esa manera. Algunos lugares mejor que otros. Hay ciudades como es el caso de Chihuahua, que hemos sido más agresivos en el tema de la contención, otras ciudades menos. Y, pues bueno, la política pública ahí no es muy promisoria en cuestiones económicas. Por lo tanto, yo esperaría que termináramos en uno de estos 4 escenarios. ¿Qué pasaría? Y vamos a tomar como ejemplo si el mundo cayera en este escenario que es mediano. Es
unas intervenciones de salud pública parcialmente efectivas con unas intervenciones económicas también parcialmente efectivas. Entonces, lo que pasaría es que la, la recurrencia en brote del coronavirus estaría presente, habría un crecimiento lento en el largo plazo y una recuperación diferida. ¿Qué significa esto? O sea, si lo ponemos así en ejemplos concretos, estaríamos esperando que China recuperara su ritmo de crecimiento en el 2021. Esto es si el resto del mundo no lo arrastra. China el 25 de marzo ya comenzó a reactivar su economía. Eh, ahorita ya Wuhan, que es la región donde se detonó la pandemia, su dinámica urbana ya está al 75%. Entonces, China va por buen camino, pero existe el riesgo de que el resto del mundo lo frene. Lo que pasaría también es que el impacto en Estados Unidos sería similar al de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estiman que el decremento o el impacto negativo en la economía sería del 8 y el 13%, que es algo que no se ha visto desde entonces, ¿no? Desde los 40. Y Estados Unidos y Europa alcanzarían su ritmo de crecimiento hasta por ahí entrando el 2023. Vamos a decir, para los países desarrollados, este sería un escenario más tendiendo al pesimismo. Pero pues antes de que nosotros caigamos empecemos a llorar, tenemos que recordar algo. Y para esto quiero citar a John Maynard Keynes, que este señor es conocido como el padre de la economía moderna, y que fue el responsable o al que se le atribuye el haber diseñado las políticas económicas que llevaron a la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática. Y él se refería a este punto precisamente para señalar que el efecto de los incentivos gubernamentales y el incremento del gasto público y de las políticas fiscales y monetarias expansivas provocaban un efecto que alentaba el optimismo del pueblo. Entonces, la realidad es que, bueno, si bien lo que tenemos enfrente sí es una crisis, lo cierto es de que en esta ocasión, a diferencia de otras crisis y a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, nuestra infraestructura está intacta y tenemos una injerencia directa en la efectividad de las acciones que se tomen tanto en salud pública como en materia económica. Y entonces, de ahí, ¿qué implica entonces esto para nosotros como empresa? Más allá de estar empujando cuestiones de política de gobierno, para nuestras empresas implica un reto muy grande. Y este reto muy grande es que tenemos que cuidar a nuestra gente, sortear la contingencia y reinventar nuestra empresa. Más allá de lo que le toque a los gobiernos y a los bancos centrales del mundo, a nosotros nos toca esta parte y somos como empresarios responsables de estos puntos. Entonces, para hacerlo, hay que empezar por responder y resistir la crisis. Eso es lo primero. Y lo segundo que tenemos que hacer es recuperarnos y reinventarnos. Finalmente, la crisis la crisis sanitaria va a pasar y necesitamos también estar listos para recuperarnos. Entonces,
Si me permiten los próximos minutos, les voy a estar hablando sobre algunos puntos que hemos considerado importantes ahí en el despacho sobre cómo podemos responder y resistir a esta crisis y qué acciones debemos empezar a tomar desde ahorita para recuperarnos y reinventarnos. Lo que les voy a exponer aquí son aspectos que creemos que son útiles independientemente de la industria a la que pertenezcan y, y que a partir de ahí bueno, podemos comenzar a desarrollar, podemos comenzar a desarrollar más soluciones o acciones más específicas dependiendo de la industria y la situación particular de su negocio, ¿no? Entonces, para responder y resistir, básicamente necesitamos acciones de corto plazo en 5 grandes dimensiones. Una es cuidar a los colaboradores. La segunda es enganchar a nuestros clientes y ahorita les voy a explicar por qué hablo de enganchar a nuestros clientes. La tercera es fortalecer el suministro. La cuarta es adaptar la organización y la quinta es vigilar el flujo de efectivo. Vamos comenzando por la primera, el cuidado de los colaboradores. En el cuidado de los colaboradores hay 3 grandes dimensiones. Una de la que ya se ha abordado en muchas ocasiones, la parte de las medidas sanitarias, esa es una dimensión. La segunda es la continuidad del trabajo. Tenemos que ser conscientes que no nada más las empresas necesitamos seguir trabajando, la gente necesita seguir trabajando. Y a nosotros nos toca estar, como líderes de empresa, estar buscando alternativas para darle continuidad al trabajo. Y el tercer punto es algo que aún no se ha abordado en forma plena, pero conforme pase el tiempo va a ser un tema cada vez de mayor importancia, es el bienestar emocional. Es algo que también tenemos que tomar en cuenta al momento de cuidar a nuestra gente, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vemos importante hacer? Y aquí hay mucha coincidencia en todo lo que van a estar escuchando. Es decir, definitivamente tenemos que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Hay que escuchar a los especialistas, hay que escuchar a la gente que tiene el background clínico y hay que atender estas recomendaciones. ¿Van a tener un efecto económico? Sí, pero yo les diría que no les quede duda. Si hay que elegir entre la vida y la economía, debemos elegir la vida. Y en ese sentido, el seguimiento de las recomendaciones de las autoridades de salud debe de ser nuestra primera prioridad. La segunda es, tenemos que establecer protocolos de seguridad de higiene. Y aquí es donde quiero que empecemos a pensar más en el mediano plazo. Cuando hablamos de protocolos de seguridad e higiene, no es nada más para la contingencia. Supongamos que somos exitosos en la contención del contagio y seguimos los mismos pasos que China. China tuvo un cierre absoluto en el mes de enero, a mediados del mes de enero, y cosa de 10 semanas después, un poco más de 2 meses y medio, comenzó a reactivar su economía. Digamos que seguimos un camino similar. Eso significaría que nosotros cerramos el día 1 de abril y estaríamos reiniciando actividad económica por ahí de mediados de junio. Una de las ventajas que tenemos como país es que no nos tocó el primer golpe a nosotros, entonces tenemos forma de ver lo que están haciendo los demás países. Entonces, digamos que hay una reapertura paulatina a partir del mes de junio. Cuando se dé esta reapertura paulatina,
la pandemia no va a haber acabado. Es decir, todavía va a ser activa y necesitamos ser estrictos en tener estos protocolos de seguridad para que la operación de nuestra empresa no constituya un riesgo de recaída en la pandemia en la comunidad. Entonces, este establecimiento de protocolos, véanlo más allá de lo que están viviendo o lo que estamos viviendo en la actualidad. El tercer punto, hay que ayudar a los colaboradores a que tengan los medios para poder seguir las recomendaciones. De nada sirve que saquemos todos los comerciales y todos los posts y los memes del mundo invitando a la ciudadanía a que no salga de sus casas si nuestra gente no tiene forma de quedarse en sus casas. Como empresario, yo estoy convencido que tenemos la responsabilidad de buscar la forma de ayudar a los colaboradores de todas nuestras empresas a que puedan permanecer en sus casas o a que puedan seguir estas recomendaciones. Ya sea llevándoles el trabajo a la casa, ya sea cambiando sus rutinas, ya sea preocupándonos simplemente de cuál es la dinámica que están viviendo a nivel personal. Pero tenemos que ayudarlos, no es simplemente darles la instrucción. Y tenemos que apoyarlos también en el proceso de adaptación a nuevas formas de trabajo. Esto está implicando para todos nosotros nuevas formas de trabajo a los que tenemos que irnos adaptando. El que escuchemos algo no quiere decir que lo interioricemos. Entonces, tenemos que ir interiorizando lo que está sucediendo, irnos adaptando de manera profunda y ayudar a los demás a que se adapten. Muy probablemente estas nuevas formas de trabajo prevalezcan más allá de la crisis y tenemos que irnos acostumbrando a ellas. En la parte emocional, es bien importante la comunicación. Por ahí, mismo Coparmex, tuvieron un curso el día de ayer, me parece, acerca de comunicación en la empresa. La comunicación es muy importante. Y aquí, lo más importante de la comunicación es que sea abierta, sea continua y sea consistente. En una situación de incertidumbre, los seres humanos somos muy malos para manejar la incertidumbre. Y en una situación de incertidumbre, la información nos trae sosiego. Entonces, eso es algo que como líderes de empresa nos debe de preocupar, estarnos comunicando constante y consistentemente. O sea, no nada más es comunicar por comunicar, sino ser consistentes en nuestro mensaje y ser conscientes que lo que digamos es con la intención de que nuestros colaboradores se sientan tranquilos. La segunda es, si tenemos colaboradores en casa, hay que propiciar la comunicación social entre ellos. Tenemos que cuidar la parte de la cohesión en nuestras empresas y eso implica que hay que propiciar que nuestros colaboradores platiquen entre sí y que este aislamiento pues, no tenga un impacto más grave de lo que ya es. Tercero, y muy importante, hay que fortalecer la propia resiliencia personal y por propia me refiero a la de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que me están acompañando ahorita. Nosotros necesitamos ser resilientes, necesitamos tener esa capacidad de recuperarnos. Sería un error pensar o sentirnos que a nosotros no nos pega en cuestión emocional, nos pega y nos pega mucho. Y tenemos que ser conscientes de eso para que podamos enfrentarlo efectivamente, para que podamos soltar el acelerador y
tomemos mejores decisiones. Una de las cosas que me motivó a preparar esta plática es que yo vi que cuando comenzó a surgir la pandemia, había muchos empresarios que estaban comenzando a considerar, algunos a tomar decisiones de manera precipitada. Tenemos que actuar con sentido de urgencia, sí, pero tenemos que tener la cabeza fría y para eso necesitamos estar preparados. Y finalmente en la cuestión emocional, tenemos que reforzar los valores con nuestros colaboradores. La parte de la creación de valores, de la creación de un sentido de comunidad, de, del fortalecimiento de una filosofía de respeto a la persona, yo creo que puede ser un subproducto muy positivo de esta crisis que estamos viendo. Entonces, tenemos que estar reforzando esos valores, porque la realidad de las cosas es que en una situación de estas, si no actuamos bajo los principios de solidaridad y de respeto a la persona, la vamos a pasar muy mal. Entonces, la solidaridad es una condición para que podamos salir adelante. Yendo al siguiente punto, vamos a hablar de enganchar a los clientes. Todos, como empresarios, yo creo que tenemos la misma inquietud. Bueno, pues si quiero ayudar a mis colaboradores, pero ¿cómo le hago si no tengo ventas? Pues es muy cierto. Y desafortunadamente la respuesta es que pues tenemos que buscar la forma de hacer negocio. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo los invitaría a que exploraran tres cosas. Uno es a que tienen que mantener la comunicación con sus clientes, no con publicidad, sino con ayuda y con transmisión de valores. Tienen que, o tenemos que trabajar fuertemente en la experiencia del cliente y considerar que esta experiencia a partir de ahora va a ser altamente digital y que tenemos que trabajar en productos y servicios para una nueva realidad. Simplemente esperar a que esto pase y que en junio todo vuelva como eran las cosas en febrero no va a suceder. Entonces tenemos que pensar más a futuro. ¿Qué es lo más relevante, lo que yo rescataría de lo que podemos hacer en términos de nuestros clientes? Yo les diría, primero que nada, tenemos que colaborar con nuestro gremio para crear demanda. Una situación de crisis no es una situación de una sola empresa y el problema no es que yo me esté quedando sin clientes, sino que la industria se está quedando sin demanda. Entonces, estas iniciativas como la que sacaron los restauranteros de Canaco invitando a que pidan a domicilio, yo creo que es un acierto hacer ese tipo de cosas. Necesitamos mantener la demanda lo más viva posible y eso es más efectivo si lo hacemos en forma colaborativa. Esta colaboración se puede manifestar de muchas formas, iniciativas como invitar al consumo local, ese tipo de proyectos son cosas que nos van a beneficiar a todos. El segundo punto es cuando pensemos en nuestros clientes, tenemos que ser pragmáticos y tenemos que concentrarnos en lo que es importante para el cliente. Si de por sí los mercadólogos siempre nos están recordando que debemos enfocarnos en el cliente y en cuáles son sus necesidades, pues hoy más que nunca es un requisito. O sea, ya no es que sea preferible concentrarnos en lo importante, es indispensable, es lo único que nos va a mantener a flote. Y tenemos que ser conscientes que las necesidades de los clientes están cambiando. Ya no necesitan hoy
ya no necesitamos hoy lo mismo que necesitábamos ayer. Entonces tenemos que ser bien pragmáticos y concentrarnos no en arreglarle la vida a nuestro cliente, no en vender todo el inventario que tenemos, sino en aquello que es importante. Para esto, ejercicios como el análisis de empatía que les estoy poniendo ahí, esos son muy útiles para identificar esas necesidades del cliente. La tercera recomendación es, hay que buscar formas de ayudar a nuestros clientes a que resuelvan problemas. Les insisto, esta es una situación generalizada. Nosotros y nuestra empresa no es la única que está en esta situación. Todos estamos en esta situación y todos estamos enfrentando problemas nuevos. Esta debe de ser una invitación a que nos sentemos a reflexionar, bueno, ¿qué problemas está enfrentando mi cliente ahorita? Si yo le vendía, y para los restauranteros es muy evidente porque a ellos les tocó el primer golpe. Pues mi cliente ya no puede salir y tiene un menú limitado de lo que puede preparar en su casa. Entonces, tengo que ayudarle a resolver ese problema. A mí me dio mucho gusto ver, por ejemplo, de los burritos estos del Arrancón que empezaron a vender los guisados y a llevarlos a domicilio. Están ayudando a su cliente que resuelva un problema. No están enfocados en vender burritos, están enfocados en resolverle un problema al cliente. Eh, Otro cliente de nosotros, la cervecería local, que ellos cambiaron todas sus instalaciones para dejar de producir cerveza artesanal y comenzaron a fabricar gel antibacterial base a alcohol. Entonces, en la medida en que podamos enfocarnos en cómo ayudar a nuestros clientes, en esa medida vamos a poder encontrar salidas para nosotros mismos. El cuarto punto es, tenemos que enfocarnos en la empatía más que en las oportunidades de venta. Y aquí hay un punto muy importante. En una situación de estas, todos estamos sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y lo que una empresa haga o deje de hacer, lo vamos a recordar por mucho tiempo. Esta es una oportunidad para enganchar a nuestros clientes y que se acuerden del bien que les hicimos cuando nos necesitaban. Entonces, este es el enfoque a la empatía. A lo mejor no será negocio en el corto plazo, pero créanme, en el largo plazo les va a dar mucho posicionamiento en marca y los van a reconocer por las razones correctas. El quinto es, no sacrifiquen la experiencia del cliente por ahorrar. Siempre el tema de la contención de costos es muy tentador en todas las épocas y en las crisis más, porque el resultado es muy inmediato. Yo corto un costo y al día siguiente tengo más dinero en la chequera. Sin embargo, tenemos que saber distinguir entre bajar de peso quitando grasa y bajar de peso cortándonos una pierna. Si sacrificamos la experiencia del cliente, vamos a estar sacrificando al cliente en el largo plazo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer ahorros y privilegiar la experiencia del cliente. Y finalmente, tenemos que estar atentos y preparados para aprovechar nuevas oportunidades. O sea, está muy trillado el dicho de toda crisis es una oportunidad y es cierto. Pero de nada va a servir que brinquen las oportunidades si nosotros no estamos atentos y preparados. Nosotros debemos de estar a la búsqueda, a la espera de estas nuevas oportunidades para poder agarrarlos. Y estos, pues quizá ahorita en la contención y en
la etapa de aislamiento social va a ser muy difícil, pero conforme esto se vaya reactivando, estas oportunidades van a empezar a emerger cada vez más y tenemos que estar atentos. Déjenme regreso un poquito al tema de la experiencia y este punto se me hizo bien importante cuando me lo topé. Las empresas que se enfocaron en la experiencia cuando la crisis del 2008 tuvieron un retorno sobre la inversión 3 veces mayor a la de sus competidores. Esta es una situación que va más allá de la contingencia sanitaria. Eso recuérdenlo siempre. Tenemos que estar pensando en enganchar a nuestros clientes más adelante. Y aunque estemos pasando malos ratos ahorita, si hacemos bien las cosas, vamos a estar enganchando a nuestros clientes para el futuro. Muy bien. Pasando al siguiente punto. Y vamos a hablar de fortalecer el suministro. Cuando tenemos una crisis eminentemente de demanda, pues el riesgo es la venta, pero cuando tenemos una pandemia como esta, también existe el riesgo de que nos quedemos sin insumos. Y entonces, insumos o servicios, ¿no? Y entonces tenemos que reconocer 3 cosas. Yo les invitaría a reconocer 3 cosas. Uno, la interdependencia de los proveedores. Nosotros dependemos de nuestros proveedores tanto como nuestros proveedores dependen de nosotros. Va a haber una redefinición de las cadenas de suministro, está habiendo una redefinición de las cadenas de suministro. Y tenemos que trabajar en el impulso a la economía local. Si bien el nivel de gasto de las empresas no es del tamaño del gasto público, sí en conjunto podemos hacer un impulso a la economía local. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones? Aquí me están mandando algunas preguntas. Voy a avanzar un poquito y ahorita comienzo a contestarlas. El primer punto respecto a los proveedores es, hay que conocer a los proveedores, así como la situación específica que están atravesando. Pero te voy a mandar con mi competencia, güey. ¿La vas a rentar? Perdón. Si quieren, ahorita contesto las preguntas, si quieren poner ahí en mute para poder avanzar más rápido. Tenemos que conocer a los proveedores, así como la situación específica que están atravesando, identificar distintos escenarios para evaluar riesgos de suministro. A ver, está a riesgo mi proveedor de algún servicio, de algún insumo, y pues a lo mejor las grandes industrias puede ser muy evidente, pero la realidad es que, pues si yo tengo un pequeño negocio, pues me puedo quedar sin proveedor de papelería. Y entonces necesito identificar el tamaño de los riesgos, ¿no? Tenemos que preparar planes de contingencia para insumos y para servicios clave y estrechar relaciones con buenos proveedores para actuar en conjunto. En la medida en que podamos estrechar estas relaciones, lo que estamos viendo de enganchar a nuestros clientes, lo podemos ir replicando también hacia el lado del suministro. Podemos estrechar estas relaciones y empezar a generar negocios en una dinámica virtuosa, ¿no? Donde nos acompañemos los proveedores y nosotros para salir de esta contingencia. Lo que yo les decía, oigan, vénganse a, ¿cómo se dice? Pónganse a empapelar todo. Sí, o sea, con tape y papel y les llevé papel.
Y no, pues no, me empapelaron una ventana y le dije, puta madre, o sea, ¿Pueden, bueno, por favor, ni ayudarme pedo. poniendo en... Y ya cuando Gracias. Muy bien. El otro punto es, hay que desarrollar la proveeduría local o regional. Y yo les diría, y sean conscientes que las grandes industrias van a estar haciendo eso, ¿eh? Y esto puede representar una oportunidad. Eh, eh, todos los analistas coinciden que va a haber una recomposición de la proveeduría y que esto significa que va a reducirse la proveeduría que viaja de lejos y se va a estar incentivando la producción nacional o regional. Para nosotros que estamos aquí pegados a Estados Unidos, esto puede representar una buena oportunidad. Y finalmente, yo les diría, hay que ayudar a los proveedores de insumos y servicios a mantenerse operando. Cada quien en sus, pues, igual se te sacan los ojos y cada quien en la medida de sus posibilidades, pero si podemos seguir contratando al jardinero, hay que seguir contratando al jardinero. Tenemos aquí la responsabilidad de mantener la economía local, ¿no? Y eso implica ayudar a nuestros proveedores. Antes de seguir, voy a leer aquí algunas de las preguntas. Dice David Mora, respecto a la empatía, me gustaría que fueras un poco más específico. Entiendo lo que quieres decir con el cliente. como ahorita, pero Ok, respecto a la empatía, eh, aquí los mercadólogos siempre nos dicen, pues, cuando no, o un sea, son cliente cosas que van a quiere, pasar y cuando un cliente quiere o compra una broca, no quiere una broca, lo que necesita es un agujero. Aquí es lo mismo, o sea, tenemos que entender cuál es la necesidad del cliente y verlo con empatía. Entender cuál es la necesidad que el cliente está queriendo satisfacer y enfocarme en la necesidad de mi cliente, independientemente de qué es lo que yo estoy vendiendo ahorita y qué es lo que me gustaría que me comprara, ¿no? A eso me refiero lo de empatía. Tengo aquí otra pregunta. Somos agencia de viajes, creemos que es lo más afectado. El turismo nacional mundial está colapsado. También van a quedar con mucho miedo. ¿Cuál es su sugerencia? Bueno, aquí hay de hecho recomendaciones en términos de, perdón, en términos de turismo, hay muchas recomendaciones que se pueden seguir. Por ahí con mucho gusto les comparto algo de literatura. Yo les diría, tienen que distinguir lo que está pasando ahorita y ver un poco más adelante. Concretamente en el caso de las agencias de viajes, sí, todos vamos a querer viajar, y yo les diría, y vamos a querer viajar, aunque sea a lo que está aquí a 300 kilómetros de distancia. Y vamos a estar en una situación económica difícil. Entonces, quizá dependiendo de cuál sea el rubro que estén, en el que estén como agencia de viajes, pues quizá haya que buscar ese enfoque para satisfacer esa necesidad de despejarse rápido y barato, ¿no? Y es empezar a buscar ese tipo de oportunidades. El análisis profundo hay que hacerlo, no hay una sola respuesta correcta, hay que buscar y hay que ver la forma de ser creativos. Bien. Perdón, en términos de adaptar la organización
hay aquí tres puntos que yo quisiera tocar. Vale, pues, ya está. Entonces, si quieres, ahí te hago llegar la cotización Voy del a, esmalte y voy te a pongo ahí un seguir, par de vinílicas por cubeta para que sepas el precio. voy a seguirme, para ir más rápido. En la parte de organización, este, hay que modificar las formas de trabajo y yo les diría, tenemos que buscar que los despidos sean el último recurso. Hay que buscar formas de ejecutar trabajo remoto, reestructurar turnos, desarrollar las actividades alternas, vacaciones anticipadas, que bueno, estas son las más comunes que se han tocado, ¿no? Y finalmente hay que reducir, o hay que ver si es posible la reducción o diferimiento negociado del salario. Yo creo que aun y cuando entráramos en la situación en donde la ley nos permite pagarle menos a los trabajadores, tenemos la obligación de hablar con ellos y de actuar de manera solidaria. Y el otro punto que también es importante considerar, hay que prever la afectación de la plantilla. La realidad es que nosotros y nuestros colaboradores también se pueden enfermar y tenemos que ver de qué forma podemos ser afectados por eso. Eh, Al momento en que revisen la organización, primero revisen los procesos y después la estructura. Es un error querer hacer recortes sin haber revisado primero cuáles son los procesos. Enfóquense en los procesos críticos y asegúrense que si hacen una redistribución de funciones, los procesos y los roles de cada quien sean muy claros. Es indispensable que esto funcione. Si en una situación normal cambiar las funciones es complicado, en una situación de crisis tenemos que poner todavía más atención. Y tenemos que maximizar el uso de la tecnología. Esa es una condición indispensable. Y al hacer todo esto, tenemos que también prepararnos para la recuperación. No podemos pensar en que vamos a hacer recortes y ya, así va a ser la nueva realidad. No, va a haber una recuperación. Entonces, por favor, ténganlo siempre eso en cuenta. Sería un error que hicieran recortes y pasaran 3 meses y empezaran a recontratar a la mitad de la gente que despidieron. Entonces, hay que tener la mira en el mediano plazo. En términos de tecnología, volteen a ver primero la tecnología que ya tienen. La mayoría de nuestros clientes tienen una utilización de 50% o menos de los sistemas que tienen instalados. Antes de pensar en instalar un nuevo sistema, maximicen el uso de lo que ya tienen. Preparen a la organización, e identifiquen plataformas de rápida adopción para su empresa. Hoy hay mucho software comercial, hay muchas plataformas que pueden adquirir o rentar y que nos puede ahorrar mucho tiempo y nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza si lo comparamos con un desarrollo, ¿no? Y esto puede ser aplicaciones para creación de contenido como el Miro, el Office, videoconferencias, documentos compartidos como Dropbox, comunicación instantánea, administración de tareas como el Monday, supervisión y seguimiento, digitalización de procesos. Hay mucho de dónde echar mano y hay que maximizar el uso que damos. En términos de liderazgo, hay que considerar que si vamos a tener gente trabajando de lejos, o bien si tenemos gente, vamos a decir que somos una constructora y pues, la obra no ha parado, pero las oficinas sí estamos guardados, o la mina no ha parado, pero las oficinas sí estamos en un esquema de administración remota o de turnos diferidos. Tenemos que desarrollar capacidades y rutinas remotas. No es lo mismo supervisar cuando yo estoy físicamente ahí que cuando la gente que estoy supervisando está a 3, 5, 10, 300 kilómetros de distancia. Y esto implica
que tenemos que redefinir nuestro flujo de información, nuestros esquemas de supervisión y nuestro gobierno corporativo. Para los que tienen consejos de administración, usen a sus consejos. En las épocas de crisis, 2 cabezas piensan mejor que una y 5 piensan mejor que 2. Entonces, usen a sus consejos de administración. Esta es una buena época para sacarle provecho. Y descentralicen el trabajo. En una situación de crisis, los líderes estamos tentados a querer estar metidos en todo y querer tomar todas las decisiones. Y si es una empresa chiquita, pues a lo mejor nos alcanza el tiempo, pero conforme vamos creciendo, eso se vuelve cada vez más complicado. Hay que armar equipos de trabajo y tenemos que dotarles de autoridad para que puedan tomar decisiones de manera independiente. Bien. En cuanto a la toma de decisiones nuestra, tenemos que mantenernos educados y nótese que aquí yo utilizo el término educados, no informados. Tenemos que digerir la información que nos llega. Tenemos que mantener el liderazgo vivo, hay que mantenernos en contacto con la organización, tenemos que ser los que seguimos llevando el liderazgo moral de la empresa y tenemos que apoyarnos en los líderes de dentro de nuestra empresa. Y finalmente, apóyense en expertos y en los colaboradores. Los colaboradores muchas veces tienen más soluciones en la cabeza de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, hay que apoyarnos en ellos. Finalmente, en términos de toma de decisiones, les insisto, sean conscientes de que la contingencia sanitaria va a terminar y hay que tomar decisiones de mediano plazo. Ya para terminar con esta parte de las acciones de corto plazo, en términos de flujo efectivo, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Hay un dicho viejísimo anglosajón que dice cash is king, el efectivo es rey, y eso sigue siendo cierto ahorita como ha sido siempre. Algunos consejos rápidos. Desarrollen pronósticos. No se vayan con que lo primero que se les ocurrió es lo que va a suceder. Hay que estar preparados para distintas alternativas. Lógicamente hay que redireccionar gastos e inversiones a rubros verdaderamente prioritarios. A lo mejor no recortar, pero sí redireccionar. Tenemos que monitorear cercamente el flujo de efectivo, no rendimiento sobre la inversión, no utilidad neta, flujo de efectivo. Es el indicador que debemos estar siguiendo. Hay que limitar el endeudamiento y reestructurar pasivos. Afortunadamente los bancos pues han tomado algunas acciones ahí que nos invitan a que nos movamos en ese sentido. Y hay que buscar desarrollar iniciativas para liberar capital de trabajo. Esto puede ser desde recuperar en cartera, disminución de inventario, reducir ciclo económico. En otras palabras, las iniciativas de productividad, esas no hay que detenerlas, esas hay que seguir impulsándolas. Y en temas de riesgo, hay que estar revaluando y ajustando constantemente en dónde estamos parados. Hay que recurrir a la cooperación y los mecanismos de apoyo. Es un momento en donde no debemos de tener empacho en pedirle ayuda a nuestros clientes o a nuestros proveedores. Quizá hay algún cliente que nos puede adelantar un pago si es un cliente grande, o si es un proveedor, le podemos pedir más plazo, pero hay que hacer ese acercamiento. Hay que recurrir a los apoyos de las instituciones financieras y a los de gobiernos en plural. No todos los incentivos vienen del gobierno federal. De hecho, ahorita lo que estamos viendo es que hay más incentivos por parte de los gobiernos locales. Hay que aprovecharlos. Finalmente todo suma. Y de ser posible, si tienen operaciones, ya sea con tasas variables o en monedas extranjeras, pues que utilizan coberturas de riesgo.
y prepárense para una recuperación más rápida de lo previsto. Les comentaba ahorita, China se está recuperando bastante rápido y entonces tenemos que estar listos también para eso, ¿no? Vale la pena estar preparados para que lo peor que nos pueda pasar es que nos vaya muy bien. Bueno, hasta ahorita vimos ahí, estas son algunas acciones de corto plazo que podemos aplicar independientemente del giro. Les decía yo, hay algunas acciones ya específicas para industria. Pero yo quisiera que ahorita nos pasáramos al siguiente punto, que es la parte de recuperación y de recuperarse y reinventarse, ¿no? Y prepararnos para una nueva normalidad. Aquí hay que tener algunas consideraciones. La primera es, hay que considerar que no todas las industrias van a ser afectadas de la misma manera. Unas van a ser más afectadas que otras. Unas regiones van a ser más afectadas que otras y unas empresas van a ser más afectadas que otras. Entonces hay que considerar escenarios y estos escenarios implica que pues quizá estamos en una industria donde el impacto en la demanda es menor y el grado de erupción del modelo de negocio, es decir, la forma de operar también no es muy grande. Entonces, pues, nuestra preocupación debe ser sostener el negocio y restablecer las operaciones. Si la afectación en la demanda es mayor, pues vamos a tener que estar pensando en reestructurar la compañía o incluso en reestructurar la industria, que es algo, por ejemplo, la aeronáutica seguramente va a tener que pensar en algo en ese sentido. Y si lo que se está modificando es la forma de operar, pues tendré que estar pensando en cambiar mi modelo de negocio. Y si estoy en un negocio donde cambió tanto el modelo de negocio como la demanda, pues vamos a tener que estar pensando en desarrollar un nuevo modelo de negocio. Es una realidad y pues, bueno, esta cuarentena debe de ser así como una planeación estratégica forzada para que reflexionemos sobre el futuro inmediato. La planeación estratégica estamos esperando que cambie la forma en cómo la hemos venido realizando. Vamos a tener que estar pensando en diseñar estrategias basadas en escenarios, donde primero tengamos que conocer realistamente la posición de la empresa. Ese sería el primer punto, dónde estamos parados y desarrollar distintos escenarios para el futuro. Decíamos, ok, ¿qué nos va a pasar si la recuperación es en U o si la recuperación es en B o si tenemos un escenario más negativo? Ir construyendo distintos escenarios. Tenemos que definir una estrategia genérica y el rumbo de mediano plazo, hacia dónde nos necesitamos estar moviendo los próximos 2, 3 años, para de ahí implementar las acciones que funcionen en los distintos escenarios. Es decir, les aseguro que muchas de las recomendaciones de acciones de corto plazo que les estuve recomendando son cosas que aunque no hubiera crisis, ustedes hubieran perseguido. Eso es lo que hay que hacer. O sea, ¿qué estrategias hacen sentido llevar a cabo independientemente de qué escenario sea el que suceda, ¿no? Esas son las que debemos de darle prioridad. Y finalmente, tenemos que acostumbrarnos a planear en base a eventos, no en base a calendarios. Es decir, si yo tenía pensado la remodelación de una tienda, pues ya no pensar en que la remodelación va a ser en el mes de julio, sino va a ser cuando se levante la contingencia. Tenemos que establecer cuáles son esos detonadores, esos eventos detonadores que me van a disparar la acción. Entonces ya no voy a tener un calendario de acciones, sino una lista de acciones que voy a ir desarrollando conforme vayan sucediendo algunos eventos. Y para pensar en la
en la nueva normalidad a la hora que hagan, que hagan este ejercicio, aquí hay que considerar que ahí pude identificar 6 grandes fuerzas que van a estar modelando, moldeando esta nueva normalidad. La primera, va a haber una redefinición de los patrones de consumo. La gente va a comprar diferente y va a comprar diferentes cosas. Lógicamente, los estratos socioeconómicos más bajos seguirán enfocados en sus necesidades elementales, pero conforme vamos hacia clases medias y altas, la forma en que compramos va a cambiar. Nos vamos a enfrentar a una digitalización generalizada. Aquellos que se resistían a hacer transferencias electrónicas o a tener videoconferencias, pues ya lo están teniendo que hacer por necesidad. Y va a haber muchos a los que les va a gustar. Entonces, este tema de la digitalización generalizada o forzada, diría yo, también es algo que hay que tomar en cuenta. Les decía, hay un rediseño de los sistemas de trabajo. Algunos de las prácticas que se están implementando ahorita por la contingencia, muchas empresas van a descubrir que son más eficientes. Muchas empresas que se resistían al home office se van a dar cuenta que cierto tipo de trabajadores son más productivos cuando hacen home office. Entonces, muchos de estos sistemas de trabajo se van a quedar aunque la contingencia se levante. Va a haber una regionalización del suministro, ya se los comentaba ahorita. Yo creo que esta es una tendencia de más largo plazo. No creo que sea una situación ahorita específica de la contingencia. Ya lo veníamos viendo y la crisis simplemente lo acrecentó. La nueva normalidad también va a estar modelada por el direccionamiento de los recursos que haya para la reactivación. ¿A qué le inviertan los gobiernos del mundo, no nada más el nuestro? ¿A qué le inviertan los gobiernos del mundo? ¿A qué zonas? ¿A qué actividades le van a dar más peso a cuestiones sustentables, más peso a la salud? Eso también va a ir moldeando esta nueva rentabilidad. Y finalmente, y yo creo que quizá la más importante, yo creo que esta situación nos va a llevar a un cuestionamiento de nuestra escala de valores. Yo con mucha esperanza, les confieso, yo espero que esta situación nos lleve a un redimensionamiento del respeto a la dignidad de la persona, una revalorización de la salud y la vida, de la familia y de la casa, de la vida en comunidad, sin duda del medio ambiente, y nos va a llevar a otro nivel en términos de cooperación y de bien común. Y esto, que no les quepa duda, va a cambiar diametralmente la forma en que hacemos negocios. ¿Cuál es entonces nuestro papel? Y ahí sí me ayudas, Miriam, nada más borrando ahí las líneas, por favor. Yo les decía, hay 3 cosas fundamentales. Yo los invitaría primero a que vean su empresa como una pequeña comunidad, sean 5 o sean 500. Esa empresa es una familia, es una comunidad y necesita esta comunidad que tomemos el liderazgo. Más allá de el girar instrucciones de trabajo, tenemos que tomar un liderazgo social, un liderazgo humano, un liderazgo ciudadano, que nos va a redituar en un mayor compromiso en nuestros colaboradores. El segundo rol que yo creo que es importante que consideremos es, tenemos que reforzar los ecosistemas de negocio. Tenemos que ver no nada más por nosotros mismos, tenemos que cuidar a nuestros clientes, tenemos que cuidar a nuestros colaboradores, tenemos que cuidar
todo nuestro ecosistema para que todos salgamos bien librados de esta. Y finalmente, yo les diría, tenemos que apoyar las iniciativas gremiales y comunitarias. Los problemas grandes requieren grandes esfuerzos y esto vamos a tener que entrarle juntos. Si nuestro gremio está impulsando una iniciativa de gestión ante el gobierno o de promoción del consumo local o de cualquier otra índole, tenemos que ser activos, tenemos que sumarnos a esas iniciativas y asegurarnos de que todos llegamos juntos a buen puerto. Yo quisiera ya para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si es que queda alguna, recordarles las palabras de aquel beisbolista de los años 50, Yogi Berra, que decía: el futuro ya no es lo que solía ser, y esto pues debe de ser para nosotros, pues a lo mejor sí es amenazador al principio, pero yo les invito a que lo veamos como una oportunidad a que empecemos de nuevo y que tomemos el papel que nos corresponde como empresarios y como líderes de esa pequeña comunidad que es nuestra empresa, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto las respondo. Miriam. Pues se me hace que sí se contestaron las que estaban hechas por chat. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, si lo pueden ir compartiendo ahí por medio del chat. Aquí hay una pregunta de Fernando Guerra, si la quieres teclear ahí, Fernando. O abrimos el micrófono, no sé. Abrimos el micrófono, sí. Ok. Las empresas deben ya enfocarse al tema digital, sí. Y yo creo que esto va más allá de la cuestión de tener la página de internet o la presencia en redes sociales. Vamos a tener que ser como empresas muy eficientes y tenemos que apoyarnos de todas las herramientas con las que contemos. Entonces, el uso de la tecnología digital para hacernos eficientes y para poder trabajar remotamente y hacer home office es indispensable. Nuestros clientes, si no habían experimentado las compras en línea y todo esto, pues ya lo experimentaron y a muchos de ellos les va a gustar y van a querer seguir haciéndolo. Entonces, tenemos que hacerlo. Tenemos que irnos a la vía digital. Yo les diría, le decía el otro día a un cliente, lo bueno de estas crisis es que son un buen pretexto para implementar las cosas a las que nos resistíamos a fuerza. Ahora sí, el entrar al tema digital es indispensable. Y sí, sin importar el rubro. Todos en nuestros procesos vamos a tener algún elemento que pueda hacerse más eficiente con la cuestión digital. Hay unas industrias más que otras, pero todas. Gusto saludarte, Gabriel. Federico Baeza, buenas tardes. ¿Qué tal, Federico?
Oye, pues no, fíjate que comentarte que me gustó mucho tu plática. Creo que imprimes un buen mensaje y la idea de la digitalización, pues es inminente, ¿no? Que viene todo esto. Entonces, digo, felicitarte, has dado una buena plática. Es un buen mensaje. Creo que los empresarios debemos de transmitir esto que nos transmitiste. Pues sí, ser positivos, digo, ser realistas, pero también ser positivos de que esto es pasajero. Entonces, pues felicidades y bueno, ojalá y se sigan repitiendo este tipo de pláticas, agradecerte. No, no, gracias a ti, Federico. Había aquí otra pregunta. Publicidad exterior, bueno, la publicidad exterior la van a pasar mal mientras estemos encerrados. Pero yo les diría, en cuanto salgamos a la calle, todos vamos a salir a la calle buscando qué voltear a ver. Vamos a reconocer las calles. Sin duda la publicidad exterior se va a ver beneficiada de eso. Muy bien. Generar comunidad gremial y local. ¿Alguna sugerencia? Sí, para generar una comunidad gremial y local, yo le recomendaría dos cosas. Uno es, hay que comenzar con nuestro entorno inmediato, con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros vecinos y vamos a decir, nuestros competidores amigos. Ese siempre va a ser el núcleo esencial para ir buscando soluciones, no para quejarse de la situación, sino para ir buscando soluciones. Y la segunda recomendación que yo les haría es, acérquense a sus cámaras, acérquense a Coparmex. No hay tiempo de inventar el agua hervida y la realidad es que todas estas organismos ya están teniendo iniciativas, pero siempre faltan manos. Entonces, súmense a lo que ya está haciendo su cámara. Acérquense y súmense. Creo que ya son ahí las preguntas. Aquí nada más me preguntaban si nos pueden pasar la presentación. Sí, creo que esas tú se las mandas, ¿va, Miriam? La presentación. Sí, así es. Yo se las comparto ahí a su correo. Sí. Y digo, amén de la presentación, cualquier otra cosa, si quieren abordar algún tema ya específico de su industria o de su empresa, pues ahí están nuestros datos y estamos a la orden. Bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos esta conferencia. Pues realmente el agradecerles su participación y pues gracias a Gabriel por compartir con nosotros esta información que realmente pues es de mucha utilidad y yo creo que a todos nos va a ser de mucha utilidad. Y pues recordarles que en Coparmex pues estamos a la orden. Estamos aquí trabajando para ustedes y pues cualquier cosa que requieran, se pueden poner en contacto con nosotros y le damos seguimiento. Igual a quienes no sean socios, pues los invitamos a que se acerquen y pues también ahí que se integren ahí para crear esa comunidad que tanto se requiere. Y pues nuevamente muchas gracias. No sé, algún otro comentario o algo, pues ya para desearles una buena tarde. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias por regalarme su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y nos vemos pronto.